Autoridades estatales y federales confirmaron la muerte de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, conocido en el bajo mundo como el Chour, un personaje de peso en la estructura criminal de Sinaloa. Este hombre, identificado como jefe de plaza de la facción conocida como Los Chapitos, perdió la vida en un enfrentamiento armado de alta intensidad contra elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El choque tuvo lugar en la localidad de El Dorado, Sinaloa, específicamente en el poblado de Sánchez Celis, un punto estratégico a unos 57 kilómetros al sur de Culiacán, la capital del estado y epicentro de las operaciones del crimen organizado en la región. Según reportes oficiales y medios locales, el saldo del operativo fue devastador: 7 hombres abatidos, entre ellos el Chour, quien era considerado un hombre de confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder máximo de los Chapitos, una de las ramas más poderosas y violentas del cártel de Sinaloa. El enfrentamiento tuvo lugar en las primeras horas del domingo 23 de junio de 2024, alrededor de las 5 de la mañana, cuando las fuerzas federales llegaron a una yarda de tráileres ubicada en Sánchez Celis con un objetivo claro: capturar a Raúl Carrasco. Sin embargo, lo que parecía ser una operación quirúrgica se transformó rápidamente en un campo de batalla. El Chour, acompañado por un grupo de escoltas armados hasta los dientes, no se rindió sin pelear. En cuanto las autoridades hicieron acto de presencia, los sicarios abrieron fuego contra los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, desencadenando un tiroteo que se prolongó por más de 40 minutos. Los estruendos de las detonaciones resonaron en la tranquila madrugada, despertando a los habitantes del poblado, quienes, acostumbrados a la violencia esporádica de la zona, supieron de inmediato que algo grave estaba ocurriendo. El intercambio de disparos dejó tras de sí un escenario caótico. Cientos de casquillos percutidos quedaron esparcidos por el suelo, evidenciando la ferocidad del enfrentamiento. Además, se encontraron aditamentos para lanzagranadas, un armamento que demuestra el nivel de preparación y poderío de los hombres del Chour. Varias camionetas quedaron destrozadas por los impactos de bala, entre ellas una Range Rover gris y una Chevrolet Captiva blanca, vehículos que, según testigos, eran utilizados frecuentemente por el grupo criminal para desplazarse por la región. La yarda de tráileres, un lugar que en apariencia servía como punto logístico para actividades lícitas, se reveló como un bastión clave en las operaciones del Chour y sus hombres. Al culminar el enfrentamiento, el panorama era desolador. Los cuerpos de los 7 hombres abatidos yacían en el lugar, mientras las fuerzas armadas aseguraban la zona. Sin embargo, la calma duró poco. Familiares de los fallecidos llegaron al sitio, algunos con lágrimas en los ojos y otros con gritos de indignación, enfrentándose verbalmente a los militares y agentes de la Guardia Nacional. Entre sollozos y reclamos, aseguraban que no todos los muertos eran sicarios, sino que algunos eran civiles inocentes que habían quedado atrapados en el fuego cruzado. No todos eran de ellos, había gente que solo pasaba por ahí, gritó una mujer, según relataron testigos a los medios locales. Estas acusaciones, aunque difíciles de verificar en el calor del momento, añadieron una capa de controversia al operativo, generando un debate sobre las tácticas empleadas por las autoridades en este tipo de enfrentamientos. Sánchez Celis, una comunidad rural de calles polvorientas y casas modestas, quedó bajo un cerco militar tras el tiroteo. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional blindaron el perímetro, apoyados desde el aire por un helicóptero artillado tipo Black Hawk, cuya presencia imponente surcando el cielo reforzó la sensación de que la zona estaba en estado de guerra. Los habitantes, muchos de ellos campesinos y trabajadores ajenos al mundo del narcotráfico, observaban desde sus ventanas con una mezcla de miedo y resignación. Para ellos, la violencia ligada al crimen organizado no es una novedad, pero la magnitud de este evento dejó una marca profunda en la memoria colectiva del pueblo. Raúl Alberto Carrasco Lechuga, el Chour, no era un desconocido en el mundo del crimen ni en los anales de la violencia en Sinaloa. Su nombre había resonado en los últimos años como uno de los operadores más leales y efectivos de los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Antes de alinearse con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chour había sido miembro de los Damaso, otro grupo poderoso dentro del cártel de Sinaloa que, tras una cruenta guerra interna en 2017, fue desplazado por los Chapitos en una lucha a sangre y fuego por el control de las plazas clave del estado.
Carrasco, astuto y despiadado, cambió de bando en el momento justo, ganándose la confianza de Iván Archibaldo y ascendiendo rápidamente hasta convertirse en el jefe de Plaza de El Dorado, una región estratégica por su cercanía a Culiacán y su importancia en las rutas de trasiego de drogas. Medios especializados en temas de narcotráfico lo señalan como uno de los principales responsables del llamado Segundo Culiacanazo, un episodio de caos y violencia ocurrido en enero de 2023. En aquella ocasión, los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo, desataron una ola de ataques contra las fuerzas de seguridad en un intento desesperado por liberar a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, quien había sido capturado por las autoridades. El Shour, según estas versiones, coordinó parte de las operaciones, utilizando su experiencia y su red de sicarios para sembrar el terror en Culiacán. Bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados paralizaron la ciudad durante horas, dejando decenas de muertos y una sensación de impotencia entre la población civil. Pero la carrera del Shour estuvo marcada no solo por sus éxitos, sino también por sus escapes. El 29 de febrero de 2024, apenas unos meses antes de su muerte, las fuerzas combinadas de la Marina y el Ejército mexicano estuvieron a punto de capturarlo en un operativo en el ejido La Flor, también en El Dorado. En esa ocasión, las autoridades irrumpieron en una enorme finca que, según los reportes, funcionaba como escondite y centro de operaciones de Carrasco. El lugar, descrito como una propiedad lujosa con un salón de fiestas campestre grabado con las iniciales del Shour, fue asegurado por los militares, pero el objetivo principal logró escapar entre el caos, dejando tras de sí un rastro de evidencias que confirmaban su presencia. Aquel día, el Shour demostró una vez más su habilidad para evadir a las autoridades, una cualidad que lo convirtió en una figura casi mítica entre sus seguidores y en un dolor de cabeza para las fuerzas del orden. La muerte de Raúl Carrasco no pasó desapercibida en las redes sociales ni en los círculos del narco en Sinaloa. Figuras conocidas en la región, como el cantante Panchito Arredondo y el supuesto operador criminal El Vitolías, utilizaron plataformas digitales para rendirle homenaje. Arredondo, un intérprete popular de corridos, dedicó un mensaje emotivo al Shour, acompañado de fragmentos de su canción La MB, un tema compuesto en honor a Carrasco. La camisa la cargo amacizada, soy joven pero tengo la experiencia y la confianza me la dio la empresa a los patrones. Yo le agradezco por su amistad de hace tiempo. Yo soy el Shour, para que se ubiquen en el brilloso me llevo, dice parte de la letra, que exalta la figura de Carrasco como un hombre leal, valiente y respetado dentro de la organización. Estas despedidas públicas, cargadas de simbolismo y nostalgia, reflejan la manera en que el Shour se había convertido en una figura icónica para algunos sectores de la sociedad sinaloense, especialmente aquellos vinculados al mundo del narcotráfico. Sin embargo, no todo fueron elogios. En las mismas redes sociales comenzaron a circular rumores que pintaban un panorama más complejo sobre su muerte. Algunos usuarios y cuentas anónimas aseguraban que el Shour había sido traicionado por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el mismo líder que lo había elevado a jefe de plaza. Según estas versiones, Carrasco, al igual que Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, otro operador clave de los Chapitos capturado en 2023, habría sido entregado a las autoridades como parte de una estrategia interna para eliminar piezas incómodas o para negociar con el gobierno. Prefirió morir en la raya antes que rendirse, escribió un usuario en X, sugiriendo que el Shour sabía que su destino estaba sellado y optó por enfrentar a las fuerzas federales en un último acto de desafío. Ya durante la mañana del lunes, 24 de junio, las autoridades concluyeron el aseguramiento de la yarda de tráileres donde cayó el Shour. 4 tráileres y 4 camionetas fueron confiscados, mientras peritos del Servicio Médico Forense trabajaban en la identificación de los cuerpos. Familiares de los abatidos acudieron al CEMEFO en Culiacán para reclamar los restos y darles sepultura, un proceso que transcurrió bajo la mirada vigilante de las Fuerzas Armadas. La comunidad de Sánchez Celis, aún conmocionada, comenzaba a retomar su rutina, aunque el eco de los disparos y el zumbido del helicóptero Black Hawk permanecerían en su memoria por mucho tiempo. El texto que cerraba tu relato original, con frases como todos ustedes tienen familia, ¿verdad? Todo se trata ahí van, mira dinero ahí andan dinero los lacras una bolsita de dinero ahí la tienes y le puede tomar ahí la lleva lacra y verga,
parece ser una transcripción fragmentada, posiblemente de una conversación captada en el lugar o de un corrido improvisado. Para darle sentido en este contexto ampliado, podría interpretarse como parte del folclore que rodea a figuras como el Shour, un reflejo crudo y desordenado de la vida en el narco, donde el dinero, la violencia y la lealtad se entrelazan en un ciclo interminable. Lacra y verga, lacraniforo, lacra no son lacra, la verga no se alacra, podría leerse como un lamento o una burla, un grito de resistencia frente a la muerte inevitable que acecha a quienes viven en la raya. Así, la historia del Shour, Raúl Alberto Carrasco Lechuga, se suma a la larga lista de relatos que alimentan la mitología del narcotráfico en Sinaloa. Su ascenso, sus batallas y su caída final en Sánchez Celis son un capítulo más en una saga de poder, traición y sangre que sigue definiendo el destino de esta tierra. Mientras las autoridades celebran un golpe al crimen organizado, las calles de El Dorado susurran su nombre, y los corridos, como el de Panchito Arredondo, aseguran que su legado, para bien o para mal, no será olvidado.